Genética sin cuernos, es posible. Esta opción, de la que hablaremos hoy, ayuda al bienestar animal y la reducción de costos al ganadero, lo que se traduce en mayor rentabilidad. Personalmente, no conozco a ningún ganadero que le haga falta el trabajo de eliminar los cuernos. Genéticamente, hay un rasgo que se puede transmitir para eliminar la técnica del descornado. Este rasgo, conocido como Polle, se refiere a la genética sin cuernos. Es un rasgo dominante que se puede introducir en una generación cuando utilizamos toros heterocigotos. El resultado es el 50% de terneros sin cuernos. Cuando utilizamos toros homocigóticos, nos dará como resultado el 100% de terneros sin cuernos. Si se utiliza el 50% de heterocigotos y 50% de homocigotos, el resultado será 75% de terneros sin cuernos. Si se implementa esta técnica, los resultados se verán en el nacimiento de las nuevas crías. Cuando en el hato hay hembras sin cuernos, la probabilidad de poult o sin cuernos aumenta. Esta técnica dejará el 75% de terneros poult o con ausencia de cuernos. Hay que recordar que los toros homocigotos sin cuernos darán como resultado todos los terneros sin cuernos. Este resultado es indiferentemente si la vaca tiene o no cuernos. En las ganaderías especializadas en carne, las investigaciones han demostrado que el ganado que no presenta cuernos tiene mejor desempeño y rendimiento. Esto es debido a la reducción del estrés que se causa con la técnica del descornado. Pregunto, ¿no será lo mismo en ganado lechero?